Estoy en comunicación con el expresidente de la República del Ecuador, Fabián Alarcón. Presidente, muchas gracias por hacer esta entrevista, muy amable como siempre. Muchas gracias a usted por receptar mis comentarios, así que estoy a sus órdenes. El día domingo se va a disputar la segunda vuelta electoral en su país para elegir al nuevo presidente, quien reemplace a Lenín Moreno. La segunda vuelta entre Andrés Arauz, el candidato del correísmo, y Guillermo Lasso. ¿Qué análisis hace a días de las elecciones? Bueno, esta ha sido una campaña intensa, inédita en la historia, creo yo, del Ecuador, en que más allá de dos personas, o el criterio de dos personas, lo que se está enfrentando es dos modelos diferentes de gobierno, de desarrollo de un país. Lamentablemente ha sido una campaña también muy dura, mucha agresión, que no se compadece con el momento que vive de extremada gravedad del país referente a la pandemia que azota al Ecuador y a muchos países. En todo caso, se ha podido observar y se ha podido analizar las propuestas de los dos candidatos en esta segunda vuelta, más que en la primera, que había demasiados candidatos y no se podría distinguir mucho las propuestas, pero en esta se ha podido claramente identificar los dos modelos que plantean de desarrollo para el Ecuador, insertos dentro de la problemática americana y mundial. Y yo creo que el electorado tiene muy claro, más allá de las personas, repito, eh, los dos modelos que se plantean definir por parte del pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasaría si gana Guillermo Lasso? Se especula que Rafael Correa y su gente van a decir que hubo fraude electoral. No, no, yo no creo que exista en el país ninguna posibilidad de fraude electoral. La tecnología de avanzada que existe en el Ecuador y como existe en otros países, no permitiría, yo creo, un fraude electoral. Además que los actores políticos están muy atentos a cualquier eventualidad en ese sentido. Creo que cada campaña electoral ha designado a sus delegados en todas, absolutamente, las juntas electorales del país. Tienen también observancia de carácter internacional y también habrá observadores de todos los partidos y movimientos políticos más allá de los candidatos en recintos y en el Consejo Nacional Electoral. Veo muy difícil que se pueda realizar en estos momentos un fraude electoral. Indudablemente no, nunca se descarta que alguien que pierda las elecciones diga que ha habido fraude, pero eso tiene que comprobarse y hasta el momento no existe ningún indicio al respecto. ¿Cómo analiza la postura del movimiento Pachacute, que quedó tercero en esta elección, que propicia el voto nulo? Algo similar a lo que hizo el ingeniero Fabricio Correa, el hermano del expresidente, que en la primera vuelta también decía que la mejor opción era votar nulo. Yo soy adversario del voto nulo. Creo que es una falta de participación positiva en la vida de un país, pero indudablemente respeto a aquellos que consideran que el voto nulo ideológico, como lo llaman, es la alternativa que tienen para llevar adelante, si no están de acuerdo con las propuestas de ninguno de los dos candidatos ni con las personas. En todo caso, la democracia se fortalece con la participación activa de los ciudadanos. Y esa participación activa tiene uno de los momentos más importantes en cuando el ciudadano ejerce su derecho al voto con el cual define el destino de un país. Perder esa oportunidad me parece que es muy grave y que no se compadece con la realidad actual que vive el Ecuador. Creo que hay que tomar definiciones y hay que votar positivamente, pero repito, si ese voto nulo es la expresión de ellos ideológica, de no estar de acuerdo con los dos candidatos y de buscar una alternativa para el futuro, ya es cuestión de los que propician esa actitud. Internacionalmente se ve la elección de Ecuador como una disputa entre la izquierda, representada por el correísmo, y la derecha, representada por Lasso. ¿Están así? Yo diría que las situaciones van mucho más allá de simplemente encuadrarlas en derecha e izquierda. El mundo ha evolucionado formidablemente y los conceptos de antes de clasificar a alguien en derecha o izquierda están absolutamente superados. Yo más bien diría que es de dos modelos diferentes que se plantean al Ecuador. Un modelo en el cual se basa en la participación vigorosa del Estado, un modelo en el cual el Estado tiene a su cargo la mayor parte de las actividades económicas de un país, y un modelo absolutamente liberal, demócrata liberal, que propicia la libertad de los individuos, que propicia una participación adecuada del Estado, limitada a todo aquello que no puede ejercerse desde el sector privado, como ente rector y ordenador de las cosas públicas, y de modo de no crear desigualdades profundas. Entonces son dos visiones del Ecuador que a pesar de que coinciden algunos puntos programáticos importantes, en realidad lo de fondo es lo ideológico de esas dos posiciones,
unos encuadrados quizás en el socialismo del siglo XXI y otros encuadrados en un régimen liberal, un régimen demócrata, y que aspira a llegar por intermedio del voto popular para implantar una serie de medidas en la parte económica, que en eso no hay mayor diferencia en cuanto a las soluciones que pueden darse. Igual el país va a estar muy fragmentado, sobre todo por la distribución del poder en la Asamblea. Sí, Gane quien gane. lo que queda luego de estas elecciones es un país absolutamente dividido, muy parecido a lo que sucedió en Estados Unidos con el presidente Biden y el señor Trump, un país dividido casi en un 50%, 50%. El gran esfuerzo que tiene que realizar el que gane las elecciones es de unificar al país a base de ciertos conceptos y prácticas, no de partidos, sino de beneficio de una visión clara del Estado ecuatoriano. Entonces, la primera tarea, unificar al país. La segunda, combatir con todos los medios lo relacionado con la pandemia, porque no habrá reactivación económica si no hay un proceso de vacunación, de inmunidad rápida y efectiva en el Ecuador. En fin, hay cosas que hay que hacerse gane cualquiera de los dos. Es la una, la unidad nacional, de procurarlo, aunque es difícil lograrlo, pero por lo menos lograr grandes consensos con las principales fuerzas económicas, políticas y sociales de un país. Y el otro, afrontar la pandemia. Repito, no puede haber plan económico si no hay ni crecimiento, si no hay primero la salud de los ecuatorianos. Son los dos grandes retos que van más allá de las posiciones que tenga uno u otro candidato. Tarea difícil para cualquiera de los dos, con un parlamento también, una asamblea también fragmentada, que todos son minorías. Puede haber una representación de 50 asambleístas por un lado, pero es una minoría frente a los votos que se necesita. Entonces ahí viene la realidad de los hechos. Tiene que haber grandes consensos para poder trabajar en el Ecuador. Ecuador tiene la particularidad de tener alrededor de 8 o 9 presidentes vivos, expresidentes. ¿Cuál sería la función de los expresidentes de la República? Sobre todo de Lenín Moreno, que es el presidente saliente. Yo creo que el título de expresidente no le da la jerarquización para poder participar de manera privilegiada en una decisión política que tome el nuevo gobierno. Pueden ser gente podemos ser gente que pueda dar un criterio, orientar, pero igual que cualquier otro ciudadano. Creo que es el momento de una nueva generación de políticos en el país, no solamente de edad, sino de mente, que tienen que adaptarse a los formidables avances tecnológicos, sociales y económicos del mundo. Es nueva generación que tiene a veces otra visión diferente a la que tuvimos en el pasado. Eso no quiere decir que si personalmente puedo aportar con una experiencia, con una idea, estaré listo a hacerlo, pero no da ninguna titularidad del hecho de haber sido expresidente de la República, sino que al contrario, es una gran obligación de poder aportar en lo que uno crea conveniente. En este caso, como usted dice, es una responsabilidad. ¿Cómo es la figura de un expresidente? Porque en otros países son consultados por los gobiernos de turno o por medios de televisión, de radio. ¿Cómo es la vida de un expresidente en su país? Bueno, yo le diría en el caso personal, yo me retiré de la actividad política hace aproximadamente 20, 22 años. No he vuelto a ejercer la actividad política activa. Inicié muy joven, cuando tenía 15, 16 años, y he ocupado las principales funciones del Estado, pero consideré en un momento dado de que era importante ya dar un paso al costado, de modo que nuevas generaciones vengan a participar activamente en la política. En mi caso personal, yo me he dedicado al ejercicio de mi profesión, que es la abogacía, junto con mis hijos durante todos estos años, y cuando me consultan, sea a nivel de mandatarios o a nivel de opinión pública sobre algún criterio que pueda aportar, lo hago con mucho gusto, porque no me he desligado en ningún momento del conocimiento y de la vida política del país, pero no activa, sino desde un punto de vista de ciudadano. Así que un expresidente es una figura normal que tiene que ejercer sus actividades ya particulares y que no le da ninguna jerarquización, repito, para ser privilegiado en ningún sentido. ¿La política es mejor ahora o en la época suya? Yo creo que las comparaciones siempre son odiosas, pero en mi época había una generación política que realmente la excepción era aquellos que no estaban preparados para ejercer dicha actividad. Había un sinnúmero de líderes políticos en las tendencias diferentes del país que daba orgullo participar con ellos dentro de la vida pública. Lamentablemente hay excepciones muy contadas y sí se ha deteriorado la dirigencia política del Ecuador, lo digo con toda sinceridad, sin querer menoscabar a nadie.
pero sí hay una diferencia importante sobre la preparación y grado de participación de los ciudadanos en las épocas que yo ejercí la actividad pública activa y en las épocas que estamos viviendo. Era impensado hace varios años, incluso en su juventud, que alguien pueda entrevistar a un político, un expresidente, a través de una plataforma virtual como es esta entrevista. Las redes sociales y las comunicaciones a través de las plataformas de Internet sirven para acercar al ciudadano a la política y para informarse, o más bien al contrario se pierde la mística del militante? Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la comunicación, del formidable avance de la comunicación, del conocimiento de los ciudadanos en todos los aspectos, gracias, entre ellos, a las redes sociales, a Internet. Creo que es un elemento muy positivo en cuanto se refiere a la capacitación, a la información y al conocimiento de la gente sobre el mundo, sobre América, sobre la realidad del país. Indudablemente que tiene sus excesos y que toda medida positiva tiene posibilidad de tener excesos. Eso hay que tratar de controlarlos. Pero me parece que es muy importante para la formación y el conocimiento de la gente el uso de las plataformas sociales. Eso no quita de modo alguno de una campaña electoral la visita de campo, la visita en territorio, que es algo fundamental. Me parece que en eso sí se han descuidado algunos candidatos de que se han dedicado solo a las redes sociales y han descuidado ese contacto personal directo que es imprescindible, que nada lo puede reemplazar con la gente, con sus necesidades. Entonces, combinando bien una campaña, la utilización adecuada de redes sociales, más el contacto personal en territorio, la organización popular, la capacitación popular, es lo que da resultados positivos en las campañas. Es más fácil hacer política en estos días que antes. Indudablemente, anteriormente, yo les digo porque yo no pertenecía a un partido grande, sino a un partido pequeño, tenía que trabajar muy duro en relación con la gente, en contacto directo con ellos, en la organización popular, en esa capacitación que hablé. Se utilizaban los medios ordinarios de comunicación, como son la radio, la televisión, los periódicos, pero no tenía esa posibilidad formidable de conectarnos en segundos, en minutos, con la gran mayoría de la población a través de las redes sociales. Eso ha sido un cambio importantísimo que tienen que adaptarse los políticos, que tienen que adaptarse los dirigentes, pero sin descuidar en modo alguno, repito, una campaña electoral, el contacto directo con la gente en su barrio, en su casa, y de modo de llegar con un mensaje adecuado. En todo caso, sí era mucho más difícil hacer política antes, porque había que trabajar muchísimo más para llegar a la gente. Y mucho más costoso. Muy, Había que viajar, invertir más en publicidad en los barrios, en las calles, ahora es la mayoría a través de las redes. indudablemente, era sobre todo un costo personal de esfuerzo muchísimo mayor. El candidato tenía que estar prácticamente obligado a salir a sus recorridos por todas partes. Y yo hice mis campañas así, de puerta a puerta, casa por casa. Y es un intenso trabajo. Solamente el que tiene una gran vocación política y un gran afán de servicio puede justificar un esfuerzo de esa naturaleza. Pero repito, eso no ha cambiado en época actual. Usted habrá visto elecciones en otros países del mundo, que el candidato sigue haciendo sus recorridos personales para poder llegar a su electorado, a llegar a sus simpatizantes o convencer a la gente. Eso no ha cambiado. Y el que no utiliza eso tiene un gran déficit en cuanto a lo que se refiere a su deseo de llegar a la gente. Espero que en esta campaña electoral el resultado del día domingo sea una combinación de los dos factores, porque si no habría graves problemas en sus resultados. La última pregunta, presidente. ¿Se anima a decir un resultado para el día domingo? Porque muchos hablan de que está todo muy parejo. Ha habido muchas encuestas que he analizado y he visto, no he perdido mi pasión por la política, la mantengo igual que cuando empecé, pero ya no activa. Y el análisis político me encanta, pero le digo que hacer un pronóstico es muy difícil, porque la mayoría de encuestas dan como resultado un resultado que está prácticamente en un empate, pero yo confío en el pueblo ecuatoriano que participe activamente, que vayan a votar, que den a conocer a través de su voto, que es el instrumento más poderoso que tienen para poder castigar o para poder premiar a dirigentes políticos y para poder decidir un futuro del país, que lo hagan con gran entusiasmo. Desafortunadamente, las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo en este momento pueden ocasionar
ausentismo electoral, que ojalá no se dé, que se protejan a los ciudadanos de la mejor manera, pero que salgan a votar. En todo caso, la última palabra la tiene el pueblo ecuatoriano. Es muy difícil predecir en estos momentos. Creo que hay dos visiones de la vida, dos visiones del país, que los ciudadanos tienen que cotejar como nunca se ha cotejado en la historia del Ecuador, y lo digo con toda sinceridad, y tienen que adoptar por un camino que sea de democracia, de libertad, de respeto a los derechos de las personas, con un Estado participativo, pero no absorbente ni hipertrofiado, una sociedad que nos tenga llena de odio ni de venganza, sino que permita trabajar a los ciudadanos, que haya una justicia para todos, y no solamente para cierto sector, y que los privilegios se vayan acortando dentro del escenario nacional de manera paulatina para ir a una sociedad que dé iguales oportunidades a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable como siempre. A usted, muchas gracias.